¿Qué es un PLC? Bueno, muchas veces te van a decir es un dispositivo programable, es un contador lógico programable, etc. Sin embargo, yo le hice esta pregunta de igual forma a estudiantes y estas fueron las respuestas que yo les di como alternativa. La primera fue dispositivo programable, sistema automático o dispositivo pasivo programable. Voy a definir el por qué no es un sistema automático. Porque en este caso un PLC es un dispositivo, no es un sistema. Un sistema tiene o involucra diferentes elementos. En este caso solo uno, solo un dispositivo. Entonces no puede ser un sistema automático. ¿Por qué no puede ser un dispositivo pasivo programable? De entrada, tenemos que recordar que los elementos pasivos son aquellos elementos que por su naturaleza ya están funcionando o ya realizan las operaciones por las que son diseñadas. Es decir, si yo tengo una resistencia y le conecto una fuente de voltaje, aquí estamos generando una corriente, la resistencia está funcionando como tal y no necesito una señal adicional. Si yo a esa resistencia le pongo una señal alterna, esa señal alterna dentro de la resistencia va a estar haciendo también una variación de corriente y está funcionando la resistencia. Entonces la resistencia como tal es un elemento pasivo. No requiero señales adicionales o fuentes de alimentación en particular para que este dispositivo funcione. Cuando yo ya necesito colocarle elementos, en este caso la alimentación al dispositivo para que pueda operar, entonces en ese momento el dispositivo cambia y ya no puede ser pasivo, ya es un elemento activo. El primer elemento activo que seguramente has revisado en algún momento son los operacionales. Los operacionales son elementos activos. ¿Por qué? Porque aparte de las señales que están recibiendo, estas señales de entrada, necesitamos tener una fuente de alimentación positiva, negativa, o en su defecto positiva tierra o tierra positiva, pero necesita haber una alimentación en estos puntos para que podamos la señal de entrada observar una señal de salida. Entonces, en estos momentos, este dispositivo que te acabo de presentar es un dispositivo activo, lo cual necesita una alimentación para poder funcionar. Resistencia, capacitor, inductor son pasivos. El dispositivo que en este caso estamos presentando es un PLC. El PLC, para que pueda realizar sus operaciones, necesita tener una alimentación. Entonces, razón por la cual no puede ser tampoco un dispositivo pasivo, lo cual nos dejaría precisamente un dispositivo programable. Y en este caso un PLC precisamente es eso, es un dispositivo programable. ¿Cuál es la evolución de los PLCs? Pues bueno, la evolución de los PLCs viene desde hace muchos años. La primera computadora que surge de entrada es una computadora que en este caso es electromecánica. Sin embargo, también en esos años de los 1800 surgen los primeros PLCs, pero los primeros PLCs también son enormes, son gigantes. Pero ¿en dónde está el concepto? El concepto está en el que de esas computadoras, lo que hicieron esas computadoras enormes fueron evolucionar a computadoras más pequeñas. De al igual que esos PLCs que en algún momento eran majestuosos y lo que estaban haciendo era automatizar pequeños procesos o pequeñas partes de un proceso. ¿Qué es lo que tenía una computadora? Pues bueno, ya tenía una arquitectura. Esa arquitectura, lo que teníamos precisamente era contar ya con unidades de análisis y de procesamiento de señales, almacenamiento de las mismas, y teníamos una memoria principal, los registros con los que estamos interactuando y posteriormente, pues obviamente los sistemas de salida o de entrada y salida, que son con los que estamos interactuando. Si esto lo escalamos, obviamente vamos a tener ya una computadora con los diferentes periféricos de salida y sus periféricos de entrada. Si lo observamos, esta evolución nuevamente empieza a crecer aún más. ¿Por qué empieza a crecer aún más? Porque ahora lo que hago es tener todo eso en un encapsulado mucho más pequeño, que aparecen los microcontroladores. Y estos microcontroladores vuelven a tener la arquitectura de una computadora, pero en un encapsulado, en un solo chip. Y de ahí, pues obviamente surgen precisamente lo que son los PLCs actuales. Sin embargo, lo que te comentaba, no es que estos PLCs acaben de surgir, surgieron desde hace tiempo y lo vamos a ver en lo que sería la historia también de las telecomunicaciones, que no te pierdas ese video más adelante. Ahí vamos a ver en dónde surgen precisamente los PLCs, en qué año en particular y por qué está denominado y denotado que a partir de su nacimiento, de su creación, hay una
evolución en la industria. Entonces, no te pierdas el siguiente video porque ahora vamos a definir lo que es mecatrónica. Ya tenemos en videos pasados informática industrial, actualmente estamos definiendo lo que es un dispositivo programable y sobre todo los de la industria que son los PLCs, y vamos a definir ahora lo que es mecatrónica.